Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré lo que es la épica. La épica es un género literario en la que narra las grandes hazañas de los héroes de la antigüedad. Suelen hablar de la vida cotidiana, de los pueblos, sus relaciones con los dioses y entre los distintos seres humanos. Se atribuye a Homero, a este escritor, a este autor, las dos grandes obras literarias, lo que es la Ilíada y la Odisea. La Ilíada también conocida como Troya, ¿ya? Y la Odisea es la continuidad de la Ilíada. También, este personaje Homero aún no se considera a ciencia cierta que existió. Tenemos la épica griega y la épica romana. Tenemos aquí algunas características de la épica griega. Este género nace en una sociedad gobernada por la clase aristocrática, es decir, por un grupo que tenía mucho poder, mucho dinero, un buen linaje, que buscaba justificar su poder mediante la construcción de una visión única de la vida. Esa visión incluía la presencia de los grandes héroes. Esas obras eran interpretadas por los aedas, cantores populares que creaban estas historias. Muchas veces solían contarse en la noche e iban acompañados con un sonido musical. La épica romana tiene su origen menos popular y más culto. Lastimosamente no se conoce toda la épica romana porque se perdió a lo largo del tiempo. Aquí tienen un personaje muy importante, ¿sí? La obra llamada Eneida, con su personaje principal que es Eneas, quien lo escribió Virgilio. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, Homero escribió dos grandes obras literarias, la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? La Ilíada conocida como Troya. Era la conquista de Grecia a Troya. ¿Sí? Tardaron muchos años en conquistar Troya. La Odisea es la continuación de la Ilíada y tenemos aquí la Eneida, ¿sí? La Eneida que hace referencia a un personaje muy importante que es Eneas. Eneas es un personaje troyano que al momento de que quemaron todo Troya, conquistaron todo Troya, él escapó y su objetivo era fundar una nueva ciudad con el mismo nombre, Troya. Tenemos aquí una ficha de algunas características de este personaje de Eneas, ¿ya? El padre se llamaba Anquises, tenemos a la madre Afrodita, algunas características de este personaje, que era soldado troyano, protegido por los dioses y partidario de la paz. Las obras en las que aparece, pues, es la Ilíada y la Eneida, porque es un héroe, porque busca construir una nueva ciudad, ¿ya? Viaja por muchos lugares. ¿Qué papel juega en la Eneida? Pues fundar una nueva ciudad con el mismo nombre, llamado Troya. Vamos a encontrar en esta sopa de letras algunas características que tiene que tener un héroe, ¿ya? Un héroe que tiene que ser guerrero, aquí tenemos la palabra guerrero, tiene que ser fuerte, tiene que ser inteligente, humilde, ¿ya? Humilde, tiene que ser noble, ¿sí? Tiene que demostrar su nobleza, tiene que ser viajero, conocer otros lugares. Vamos ahora sí a realizar la siguiente actividad. Voy a dejar de compartir esta pantallita para contar un pequeño fragmento de lo que es la Ilíada, conocido también como Troya. ¿Ah? Y al momento de que vayamos contando esta historia, voy agregando algunas cositas. El caballo de Troya. Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya sin poder conquistar. ¿Cómo surge esta lucha, esta guerra? ¿Ya? Tenemos a Grecia y a Troya. Grecia tenía a muchos reyes, ¿sí? Muchos reyes, pero el principal rey se llamaba Agamenón. Y después de ahí se derivaban muchos reyes griegos. Por ejemplo, Ulises, tenemos también a Menelao, ¿ya? Entre otros. Tenemos aquí en Grecia un personaje muy importante llamado Aquiles. Él es el mejor peleador de los griegos, el mejor peleador de los griegos, y también según la mitología, él es hijo de una diosa y fue bañado en un río, pero la madre le sostuvo de su talón, entonces su talón no fue bañado dentro de ese río, entonces
Por eso de ahí viene la expresión, el talón de Aquiles, porque la única debilidad que tuvo Aquiles era su talón. Nadie lo podía matar, nadie lo podía matar. Entonces, ya, vamos a los troyanos. Los troyanos tenemos a varios personajes muy importantes. Aquí tenemos a dos príncipes, al príncipe Paris y Héctor. Troya buscaba la paz, ellos no querían la guerra e intentan formar una alianza con Esparta. ¿Esparta dónde está? Pues en Grecia. ¿Ya? Y al momento de que tratan de unir los lazos de paz, surge un romance entre el príncipe Paris, que es de Troya, con la esposa de Menelao, que es el rey de Esparta. Ya se enamoran y se van juntos, se marchan juntos. Entonces Menelao, curioso, pide ayuda a su hermano Agamenón y a todos los reyes griegos para ir a atacar a Troya. ¿Ya? Entonces aquí surge otra expresión que es la manzana de la discordia. ¿Quién fue la manzana de la discordia? Pues Helena. ¿Ya? Sigamos con la lectura. Entonces Ulises tuvo una gran idea, construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Ulises, recordando, Ulises es el rey de Ítaca. Ítaca pertenece al sector de Grecia. ¿Sí? Entonces él peleaba por el bando de los griegos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no podían conquistar Troya? ¿Por qué no podían conquistar Troya? Porque Troya se caracterizaba por sus altas murallas que lo defendían, los protegían. Eran unas inmensas murallas que nadie podía ingresar. ¿Ya? Entonces, para los griegos se les hizo casi imposible. Por la noche, dice, entonces Ulises tuvo una gran idea, construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Ulises es caracterizado por su sabiduría, su inteligencia. Entonces, él tiene la idea de construir un enorme caballo, ¿ya? Y meterlos ahí a los griegos para poder así ingresar a la ciudad de Troya y poder conquistarla. Por la noche se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos y los demás en la mañana siguiente subieron a sus naves como si se marcharan. Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención y pensaron meterlos también en su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria, pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y silenciosamente abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conquistar en años. ¿Ya? Gracias a la inteligencia, astucia, sabiduría del rey Ulises, ellos conquistaron Troya. ¿Ya? Porque en sí, los troyanos iban ganando la guerra, pero al finalizar, igualmente, los troyanos fueron muy ingenuos, ¿ya? Y pensaron que este enorme caballo lo habían dejado los dioses, como un regalo, como una ofrenda. Entonces, los troyanos, por su ingenuidad, meten al caballo a la ciudad de Troya y ahí es lo que empieza la matanza, la conquista. La Odisea. La Odisea es la continuidad de la Ilíada, ¿sí? Igualmente con su personaje principal aquí llamado Ulises. Ulises ya conquista Troya, pero desafía al rey Poseidón, ¿sí? Al dios Poseidón, dios del mar. Ya le dice que él lo conquistó todo, lo logró todo sin ayuda de nadie, soberbio. Entonces el dios Poseidón lo maldice y le dice que nunca va a volver a casa, nunca va a volver a casa. Entonces empieza por un viaje inmenso que pasa por varias islas llenas de varias situaciones trágicas. ¿Ya? Por ejemplo, se enfrenta a cíclopes, a sirenas, ingresa en una isla que supuestamente él ha pasado 5 días, pero en sí han pasado 5 años. Él llega a Ítaca, sí, a Grecia, ya viejo, ya anciano.
¿Ya? Entonces, esa es otra historia. Eso es la Odisea, un pequeño resumen de lo que es la Odisea. Vamos a contestar estas preguntitas. ¿Qué cualidad de Ulises permitió conquistar a Troya? Pues su astucia. Tenemos un refrán que dice, quien ríe el último ríe mejor. En esta historia, ¿con quién se cumple el refrán? Con los griegos. Recordemos que los troyanos ya estaban celebraron antes de hora, pero en sí los griegos vencieron. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Ulises. ¿Cómo se pusieron los troyanos al ver que los griegos se retiraban? Pues muy contentos. Ya empezaron a festejar. ¿Iba Ulises dentro del caballo de madera? Sí, iba dentro con sus mejores soldados y ya ingresaron en la ciudad. Ya en la noche ahí ellos abrieron la puerta para que los demás griegos ingresaran. ¿Quiénes cantaron, bebieron, celebraron una fiesta? Fueron los troyanos, celebraron antes, ¿ya? ¿Quiénes se escondieron dentro del caballo de madera? Pues los griegos. El caballo de Troya pertenece a una obra literaria llamada la Ilíada. ¿Sí? La Ilíada, también conocida como Troya. La Odisea es la continuidad de la Ilíada. Y fue escrita por Homero, ¿ya? Y decimos que no se comprobó a ciencia cierta si este personaje existió. ¿Cómo crees que era el caballo enorme de madera? Medía más de 2 metros, tendría una altura más de 5 metros, pues era un enorme caballo para que ingresaran todos estos personajes. ¿Ya? ¿Qué crees que nos enseña esta lectura? Pues a que la inteligencia vale más que la fuerza. A continuación vamos a leer el siguiente relato épico. Ulises y el cíclope Polifemo. Ulises, también conocido como Odiseo. Vamos a leer un pequeño fragmento del regreso a casa a Ítaca del rey Ulises. Ulises y sus hombres navegaban de regreso a casa después de la guerra de Troya. Tras atravesar una niebla muy espesa, llegaron a la isla de los cíclopes, que son unos enormes gigantes con un solo ojo. Sí, Ulises decidió desembarcar allí con 12 soldados para buscar agua y comida. Al llegar a tierra, vieron una cueva y en ella se encontraron un montón de queso. Pero cuando salían, un monstruo cíclope llamado Polifemo los bloqueó la salida, colocando una enorme piedra en la entrada de la cueva, después de meter a sus ovejas en la cueva. Polifemo soltó una gran carcajada y se comió a 2 soldados. A la mañana siguiente, el malvado gigante se comió a otros 2 soldados. Luego se llevó a sus ovejas a pastar y tapó nuevamente la entrada de la cueva con esa enorme roca, para que Ulises y sus hombres no pudieran escapar. Ulises registró toda la cueva buscando una arma y encontró el bastón del gigante. Afiló uno de sus extremos hasta dejarlo muy puntiagudo. Por la tarde, Polifemo regresó a la cueva con sus ovejas y Ulises le ofreció su vino. El cíclope se lo bebió todo de un trago y preguntó: «Dime tu nombre, extranjero, para hacerte un regalo». «Mi nombre es Nadie», respondió Ulises. «Entonces me comeré a nadie al último», gritó el cíclope antes de caer dormido por la borrachera. Ulises aprovechó y le clavó el bastón en el ojo a Polifemo. Los gritos del monstruo eran tan terroríficos que sus vecinos cíclopes corrieron a la entrada de su cueva. Detrás de la enorme roca preguntaron: «Polifemo, ¿qué sucede?». «Nadie me traicionó», respondió Polifemo. Entonces los cíclopes se marcharon. Polifemo se levantó y, como no veía nada, se colocó en la entrada de la cueva para impedir que los hombres salieran de ella. Pero Ulises y sus hombres se colgaron del vientre de las ovejas y consiguieron escapar. Una vez fuera de la cueva, corrieron a sus barcos. Cuando los cíclopes se enteraron de lo que había sucedido, ya estaban mar adentro. Vamos ahora sí a responder estas preguntas. ¿Qué motivos tenía Ulises para desembarcar en la isla? A. Eliminar al cíclope. B. Buscar agua y alimentos. O C. Descansar del viaje. Pues la respuesta correcta es el literal D. Ellos desembarcaron en ese lugar en busca de agua y alimentos.
Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuándo fueron capturados por Polifemo? ¿Qué truco utilizaron para escapar de la cueva? A. Lo emborracharon y le clavaron un bastón en el ojo. Lo emborracharon y le clavaron un cuchillo en el ojo. O C. Lo emborracharon y lo clavaron una botella en el ojo. Pues la respuesta correcta es el literal A. Lo emborracharon y le clavaron un bastón en el ojo. Vamos a responder la siguiente pregunta. Cuando tuvieron la oportunidad de matar a Polifemo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Porque no era necesario? ¿Porque no tenían las armas necesarias? ¿Porque lo necesitaban para correr la piedra de la puerta? La respuesta correcta es el literal C, porque necesitaban de Polifemo para que quitaran la roca de la puerta, perdón, porque esa roca era demasiado grande y pesada y Ulises y los soldados no podían quitarla. Vamos a realizar la siguiente actividad, una con flecha según sea verdadero o falso. Odiseo y el cíclope Polifemo, ¿es un cuento realista? No, es falso. Las acciones del relato se presentan de forma cronológica. Sí, es verdadero. Los personajes principales de este relato son un héroe y un dios. Verdadero, un héroe, por ejemplo, tenemos a Ulises. ¿Las acciones suceden en la actualidad? No, es falso. Estas acciones no suceden. Odiseo y Cíclope Polifemo. ¿Es un cuento fantástico? Sí. ¿Las acciones suceden en un pasado remoto? Sí, sucedieron en el pasado. Supuestamente, la narración de la épica griega. Vamos a la siguiente actividad. Completa el cuadro indicando si los personajes son principales o si son secundarios y después vamos a ubicar los adjetivos correspondientes a cada personaje. Por ejemplo, Odiseo, ¿es un personaje principal o secundario? Odiseo es el personaje principal. Los compañeros son personajes secundarios. Polifemo es un personaje principal. ¿Ya? Tenemos también malvado. Malvado es un adjetivo de Polifemo. Polifemo, el cíclope, él era el malvado. Obedientes es un adjetivo de los compañeros. Y Odiseo se caracteriza por su astucia, por su gran inteligencia. La épica narra, cuenta las grandes hazañas de los mejores guerreros de la antigüedad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.